Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Zárate. Yo soy nutricionista del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores y les doy la bienvenida a esta charla en donde vamos a revisar el tema de cáncer y nutrición, la importancia de la prevención. Aprovecho también de agradecer, por supuesto, a la organización de iCáncer por esta tremenda invitación, así que espero poder transmitirles a ustedes, los pacientes y los familiares, la importancia que tiene la alimentación y la nutrición y otros factores también en la prevención del cáncer. Y esto venimos hace muy poco, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que fue el 4 de febrero. Sin embargo, hoy día también es importante que podamos cambiar un poco el lenguaje y no hablar de la lucha contra el cáncer y evitar este lenguaje bélico. ¿Por qué? Porque el cáncer no es una guerra, no hay una pelea entre las personas y la enfermedad, y además, porque además se pueden hacer cosas, podemos tomar acciones para poder evitar adquirir esta enfermedad. Y a modo como introducción, es importante que podamos reconocer que existen distintos niveles de prevención. Existe la prevención a nivel, la prevención primaria, perdón, que son intervenciones destinadas a prevenir la adquisición de la enfermedad, como decíamos previamente. La prevención secundaria, son acciones que están encaminadas a detectar de manera precoz la enfermedad, y ya la prevención terciaria, que es en el fondo cuando las personas tienen una enfermedad, se han rehabilitado de esa enfermedad y quieren evitar que vuelva la enfermedad. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en todo lo que son las acciones de prevención primaria, en el fondo a evitar la adquisición de la enfermedad. No menos importante también es recalcar que la prevención en cáncer es un éxito que implica, el éxito, perdón, de la prevención va a implicar esfuerzos tanto a nivel individual y a nivel gubernamental o estatal. Es decir, las acciones que puedan tomar las personas para prevenir el cáncer y además todas las acciones que toma el Estado, el país o los organismos internacionales para que las personas también puedan tener elecciones y decisiones mucho más saludables. Por lo tanto, para prevenir el cáncer, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre los esfuerzos individuales y los esfuerzos que pone el país o las organizaciones internacionales. Entonces, volviendo a la prevención primaria, es importante destacar que existen distintos factores de riesgo para el cáncer y en eso encontramos los factores de riesgo que son no modificables, por ejemplo, la edad y el sexo. Hoy día sabemos que a mayor edad, mayor riesgo también de tener ciertos tipos de cáncer, y el sexo también es una determinante que no podemos modificar porque, por ejemplo, las mujeres tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama o tienen riesgo exclusivo de tener cáncer de ovario o cáncer de útero, versus los hombres, por ejemplo, que tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata u otros tipos de cáncer. Otro tipo de factores de riesgo que no son modificables son, por ejemplo, los antecedentes familiares. El hecho de que en nuestra familia exista, por ejemplo, presencia de cáncer de mama o cáncer de colon, también van a tener una predisposición importante a que nosotros podamos también tener ese mismo tipo de cáncer. Y además, mutaciones genéticas. Sin embargo, las mutaciones genéticas me interesa también recalcar que pertenecen solo al 5 al 10% de todos los factores de riesgo no modificables. En el fondo, las personas que tienen una mutación genética que los predispone hacia el cáncer es una población muy, muy pequeñita. Y por otro lado, tenemos todo lo que son los factores de riesgo modificables, es decir, que nosotros como individuos podemos hacer algo para evitar exponernos a eso. Dentro de eso podemos encontrar los factores de riesgo conductuales, como por ejemplo el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, que es la inactividad física, y una alimentación poco saludable, factores metabólicos como lo son el sobrepeso y la obesidad, y factores ambientales como son las infecciones virales, por ejemplo, la infección del virus del papiloma humano, factores ocupacionales, la exposición de los trabajadores a ciertos químicos o a ciertos contaminantes, y los factores medioambientales también. Ahora, es importante también recalcar que entre un 30 a un 40% de las muertes por cáncer pueden ser atribuibles a 5 grandes factores de riesgo.
Estos son un índice de masa corporal elevado, es decir, mayor a 30 kilos por metro cuadrado, una alimentación poco saludable, y cuando hablamos de alimentación poco saludable hablamos de una alimentación muy baja en ingesta de vegetales o en fibra y en fruta también, la inactividad física, es decir, el sedentarismo, un elevado consumo de alcohol y el tabaquismo. ¿Ya? Estos son los 5 factores de riesgo más importantes que contribuyen a un mayor riesgo de tener cáncer. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el cáncer o detectarlo a tiempo? Existen 3 grandes aristas y hoy día nos vamos a concentrar en una que es los estilos de vida. Pero también tenemos, por ejemplo, los exámenes de tamizaje, y cuando hablamos de tamizaje hablamos, por ejemplo, de la mamografía para la detección precoz del cáncer de mama, o del examen del Papa Nicolau para la detección temprana del cáncer cervicuterino. Y en inmunización hablamos, por ejemplo, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿ya? Pero esos son áreas pertenecientes más que nada a la área de prevención secundaria, ¿ya? Y hoy día, como dijimos, nos vamos a enfocar en los estilos de vida, que son la modificación de ciertos factores de riesgo enfocados en la prevención primaria. Los factores ambientales, como la dieta hablamos como de un patrón alimentario, no hablamos de una dieta restrictiva. La dieta, la nutrición y la actividad física pueden afectar distintas hormonas y distintos funcionamientos y distintos metabolismos dentro de nuestro organismo, ¿ya? Una alimentación inadecuada o la falta de actividad física o la obesidad pueden influir en la regulación hormonal, pueden influir en un estado de inflamación o un estado de inmunidad diferente, pueden influir en los ciclos celulares y la apoptosis. La apoptosis es el término que se utiliza para hablar como de cierta regulación del ciclo celular. En el fondo, cuando las células se tienen que, cuando hay una célula defectuosa, se inicia un proceso de apoptosis, así se llama, y esto influye en que esa célula termine siendo como desechada por el organismo, ¿ya? Entonces es como un método de defensa. Cuando el organismo detecta una célula que está funcionando de manera inadecuada, la desecha, ¿ya? Entonces una alimentación o la nutrición inadecuada puede alterar este mecanismo de defensa que nosotros mismos tenemos para protegernos del cáncer. Además, la alimentación y la nutrición van a afectar en la reparación del ADN, en el fondo de nuestro material genético, y además también van a influir en el metabolismo de los carcinogénicos, es decir, sustancias que nosotros ingerimos o podemos absorber del ambiente de distintas formas, que se metabolizan y se eliminan, pero cuando existe un exceso puede existir una alteración de nuestros mismos mecanismos como de defensa, que ahora van a ser capaces de eliminar estos carcinogénicos de manera adecuada, ¿ya? Por eso es que es importante que la alimentación, la nutrición y la actividad física estén en un nivel adecuado para que todos estos componentes puedan funcionar también de manera adecuada, para la redundancia, y poder contribuir a la disminución del riesgo de tener cáncer. Ahora, vamos a hablar de la obesidad y del riesgo de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, junto con la Fundación Mundial de Investigación para el Cáncer, han planteado que existe evidencia importante y muy contundente que relaciona la obesidad con varios tipos de cáncer. ¿Con cuántos tipos de cáncer? Específicamente con 13 tipos, ¿ya? Hablamos del meningioma, el adenocarcinoma de esófago, el mieloma múltiple, el cáncer de riñón, de ovario, de útero, cáncer de tiroides, cáncer de mama, especialmente en mujeres posmenopáusicas, cáncer de hígado, de vesícula, de estómago, de páncreas y con el recto, ¿ya? Hoy día la evidencia es muy contundente que la obesidad sí se relaciona con estos 13 tipos de cáncer, es decir, las personas que presentan algún nivel de obesidad tienen mayor riesgo de contraer cualquiera de estos tipos de cáncer, ¿ya? Y es más, la obesidad es un factor muy importante para casi el 40% de los cánceres de endometrio, es también una de las causas principales para el 37% de los cánceres de esófago, el 25% del cáncer riñón, 11% del cáncer colorectal y 9% para el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Es decir, la obesidad es un factor de riesgo muy importante para estos 13 tipos de cáncer. Ahora, les puedo mostrar un poco de el estado nutricional de mi país, de Chile,
donde las cifras, la verdad, son muy poco alentadoras. En la última encuesta nacional de salud que se realizó en nuestro país, que fue en el 2016-2017, se observó que el 74% de la población mayor de 15 años presenta algún nivel de sobrepeso u obesidad. Son cifras extremadamente alarmantes que en nuestro país se están tomando actualmente medidas a nivel nacional para poder disminuir estas cifras. Ahora, no todo es tan terrible y sabemos que la pérdida de peso sí tiene un efecto importante sobre la disminución del riesgo. Hoy día sabemos que perder peso disminuye entre un 30 y hasta un 70% el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Y es muy importante que aclarar que cuando hablamos de obesidad y riesgo de cáncer, estamos hablando de una obesidad objetiva, de la enfermedad, es decir, personas que tienen un índice de masa corporal sobre 30. Acá no hablamos de una persona que se ve un poco más, obesa que el resto o que tiene un poquito de exceso de peso. Acá hablamos de la objetividad de la enfermedad de obesidad. Eso es muy importante recalcarlo porque hoy día existe toda una corriente que es muy importante, muy potente sobre el body positive, en el fondo la aceptación del cuerpo, y eso es una corriente muy linda que también viene a disminuir un poco como la sensación de incomodidad con nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, acá me gustaría dejar muy en claro que cuando hablamos de riesgo de cáncer, hablamos de la obesidad como una enfermedad. Cuando hablamos de un IMC muy elevado, en donde tenemos toda una serie de parámetros también alterados, colesterol alterado, riesgo de diabetes, y una serie de otras enfermedades, ¿ya? Además de lo anteriormente dicho con respecto a la obesidad, es muy importante también recalcar que hoy día existen alimentos con potencial carcinogénico, según la IARC. La IARC es la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, que es una división de la OMS que se encarga de revisar el potencial carcinogénico, que puedan tener ciertas sustancias, ciertos compuestos o ciertos alimentos. Existen distintas clasificaciones y dentro de las más importantes está el grupo 1, que es los carcinogénicos para humanos, y el grupo 2A, probablemente carcinogénicos. Es decir, en el grupo 1 ya está comprobado que ciertas sustancias, compuestos o alimentos tienen potencial carcinogénico y sí pueden producir mayor riesgo de cáncer. Y dentro de este grupo encontramos las carnes procesadas, con mayor riesgo de cáncer a nivel colorectal y gástrico, y encontramos el alcohol con mayor riesgo de cáncer para cáncer de mama, oral, esófago y hígado. Y en el grupo 2A, probablemente carcinogénicos para humanos, encontramos las carnes rojas, que tienen mayor riesgo para cáncer colorectal, cáncer de páncreas y próstata. Ahora, es muy importante, y esto me gustaría que quedara muy claro, que la clasificación de la IARC se encuentra basada en el nivel y en el poder de la evidencia, no en el nivel de peligrosidad del compuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el grupo 1 también se encuentra el tabaco. Ahora, eso no significa que el consumo del tabaco sea igualmente peligroso que el consumo de carnes procesadas, sino que ambos compuestos, el tabaco y las carnes procesadas, tienen tanta evidencia de que tienen potencial carcinogénico que ambos se clasifican dentro del mismo grupo. Pero insisto, no son igualmente peligrosos, ¿ya? Ahora, vamos a revisar la evidencia que tenemos con respecto al alcohol y el cáncer. Tenemos 5 datos importantes. Hoy día tenemos claridad de que el alcohol sí efectivamente tiene un mayor riesgo para distintos tipos de cáncer, como por ejemplo, los cánceres que son en general de cabeza y cuello, como esófago, laringe, cavidad oral, orofaringe también, para cáncer de mama en mujeres y para cáncer de hígado y colon recto, ¿ya? En el 2020 hubo más de 740.000 casos de cáncer debidos al alcohol a nivel mundial, ¿ya? Y de ellos 470.000 muertes que fueron asociadas al alcohol en todo el mundo. Una de las maneras principales en que el alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer es que afecta el ADN, es decir, afecta la replicación del celular. Como sabemos, el cáncer es una replicación o es una división muy, muy, muy rápida y descontrolada de muchas células. Y eso muchas veces lo controla el ADN. Y lo que hace el alcohol es que efectivamente altera el ADN de las células y hace que estos mecanismos de control no funcionen y aumenta muy rápidamente la división de las células,
creando mayor riesgo de cáncer. Ahora, los hombres y las mujeres tienen distintos tipos también de cáncer debido al alcohol. Los hombres en general tienen mayor riesgo de cáncer de esófago por el consumo de alcohol y las mujeres tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Ahora, el riesgo de cáncer también aumenta con la cantidad de alcohol consumido, ¿ya? Es decir, que a mayor riesgo, a mayor consumo de alcohol, mayor también es el riesgo de cáncer, ¿ya? Es decir, existe una relación dosis dependiente. Mientras más alcohol consumimos, mayor riesgo de cáncer tenemos, ¿ya? Pero hoy día también la evidencia está mostrando que solo incluso un trago al día aumenta el riesgo de cáncer, ¿ya? Es más, cuando sumamos al consumo de alcohol el consumo de tabaco, esto duplica o multiplica incluso el riesgo de cáncer. Ahora, como les decía desde un principio, el cáncer también es prevenible y el moderar o disminuir, incluso eliminar el consumo de alcohol, va a contribuir definitivamente a disminuir el riesgo de contraer todos los tipos de cáncer que hablamos previamente. Y como les decía también en un inicio, las elecciones que uno pueda tomar como individuo van a depender de lo que uno sepa y además también del ambiente que tengamos alrededor y de los esfuerzos que hagan los gobiernos o los estados o los países para poder disminuir el consumo de alcohol. Entonces también es importante recalcar que existen también medidas que se han probado a nivel internacional que sí efectivamente disminuyen el consumo de alcohol, como por ejemplo el aumento del costo de las bebidas alcohólicas a través del aumento de los impuestos, el prohibir o restringir la publicidad de las bebidas alcohólicas en los medios de comunicación y además reducir la disponibilidad de las bebidas alcohólicas, es decir, disminuir los centros o los lugares donde se pueda vender, disminuir o prohibir la venta a menores de 18 o de 21 años, dependiendo de la legislación. Existen distintas alternativas, ¿ya? Entonces, lo más importante acá es que, con respecto al consumo de alcohol, es que el alcohol sí implica un mayor riesgo de cáncer, mientras menos consumamos, menos es el riesgo, y además es importante que también los gobiernos se empoderen para poder tomar medidas importantes que puedan disminuir el acceso también al consumo de alcohol. Ahora, con respecto a las carnes procesadas, habíamos dicho también previamente que las carnes rojas tienen mayor riesgo, las carnes procesadas y las carnes rojas tienen mayor riesgo de cáncer colorectal y cáncer gástrico. Cuando hablamos de carnes procesadas, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, al salame, al tocino, a las salchichas, las vienesas, todos los que son embutidos, ¿ya? Y cuando hablamos de carnes rojas, hablamos del cerdo, hablamos de la carne de vacuno, incluso la carne de cordero, que por lo menos acá en Chile, especialmente en la parte sur de nuestro país, es muy abundante el consumo, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo por el cual las carnes rojas o las carnes procesadas pueden provocar mayor riesgo de cáncer? Es porque el curado o el salado o el procesamiento de estas carnes producen muchos compuestos que también dañan el ADN de las células y volvemos un poco a lo mismo, evitan que los mecanismos de control celular de nuestro cuerpo no funcionen, ¿ya? Por lo tanto, una célula que se empieza a dividir de manera muy rápida y sin control y no puede ser manejada por nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cuánto es la cantidad segura en el fondo que nosotros conocemos y que la evidencia dice? Que en las carnes rojas uno puede consumir hasta 100 gramos al día, que en términos como bien prácticos equivale a la palma de la mano completa de una persona, una mano chica. Y de las carnes procesadas hablamos de 50 gramos al día. Por ejemplo, eso es como una vienesa o una salchicha completa. No más que eso es lo que se recomienda. Sobre eso ya aumenta mucho más el riesgo de aumenta el riesgo de contraer cáncer colorectal o cáncer gástrico. Hoy día la recomendación internacional y las últimas guías que se han estado revisando recomiendan incluso una alimentación con proteína de origen vegetal, con una alimentación basada en plantas, es decir, disminuir en gran cantidad el consumo de carne roja y de carnes procesadas. Ahora, como les decía previamente, a pesar de que el tabaco o el alcohol o las carnes procesadas estén en el mismo nivel, no tenemos el mismo riesgo, ¿ya?
Ambas están en el grupo 1, las carnes procesadas y el tabaco se encuentran en el nivel de carcinogenicidad máximo, sin embargo, no tienen el mismo nivel de peligrosidad. El tabaco claramente es mucho más peligroso porque el 86% de los cánceres de pulmón son debidos al tabaco, pero solo el 21% de los cánceres de intestino, en el fondo de cáncer colorectal, se deben al consumo de carnes rojas o carnes procesadas, ¿ya? Y como yo les decía previamente, y también es muy importante recalcar, la clasificación de la IARC se encuentra basada en el poder de la evidencia y no en el nivel de peligrosidad. Y esto lo podemos ver, lo vamos a ver también un poquito más adelante en una gráfica también que yo les voy a mostrar. Ahora, con respecto al tabaco y el cáncer, el tabaco tiene una serie de compuestos que son completamente tóxicos y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que el tabaco es indefendible, ¿ya? Contiene acetona, contiene pireno, contiene nicotina, contiene tolueno, contiene arsénico, una serie de compuestos altamente tóxicos y cancerígenos que van a contribuir a tener un mayor riesgo de contraer cáncer, especialmente de pulmón. Ahora, el consumo de tabaco en distintas formas, no solo el tabaco que se fuma, sino que también el tabaco que se mastica, contribuye a distintos tipos de cáncer, entre los cuales encontramos los de boca, garganta, laringe, la leucemia, mayor riesgo de cáncer de riñón, de cuello uterino, de vejiga, de esófago, de pulmón, bronquios y tráquea, una serie de sitios en donde el tabaco va a tener un efecto potencialmente carcinogénico. Y en nuestro país, el fumar causa el 87% del cáncer de pulmón, el 85% de cáncer de laringe y el 74% de cáncer de esófago. Efectivamente, todo lo que es la vía aérea es la más afectada con el consumo de tabaco. Ahora, tenemos una buena noticia, porque el cese de tabaco disminuye el riesgo de cáncer, sí, lo disminuye. Frenar el consumo de tabaco disminuye hasta un 50% el riesgo de cáncer de pulmón a los 10 años y además disminuye el riesgo de cáncer oral o esófago a la mitad después de haber dejado de fumar por 5 años. Y esta es la gráfica un poco que yo les quería comentar con respecto a el nivel de peligrosidad que puedan tener ciertos compuestos a pesar de que estén en el mismo nivel. Esta es la lámina que les quería mostrar en un principio, que resume un poco lo que les vengo diciendo en las diapositivas anteriores. A pesar de que todos estos compuestos estén en el grupo 1, es decir, todos sean carcinogénicos para humanos, no todos tienen el mismo nivel de peligrosidad y no a todos se les atribuye la misma cantidad de muertes anuales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que el consumo de carnes procesadas está dentro del grupo 1, es decir, carcinogénicos para humanos, y que el alcohol y el tabaco también. Sin embargo, el alcohol y el tabaco son responsables de muchas más muertes a nivel mundial que, por ejemplo, el elevado consumo de carnes procesadas, ¿ya? Todos tienen la misma cantidad de evidencia, es decir, todos estos compuestos, el elevado consumo de carnes procesadas, la exposición a radiación, la exposición a los solarium, la exposición ocupacional, el alcohol, el tabaco y algunos agentes infecciosos, están todos clasificados dentro del grupo 1, porque todos tienen mucha evidencia de que provocan cáncer. Sin embargo, no todos son igualmente peligrosos, ¿ya? Y esta gráfica siento que demuestra muy bien esto que les quiero dejar como muy en claro y que les quiero transmitir para que tengan como la claridad también de que no todo es igualmente peligroso, ¿ya? Ahora pasamos al consumo de fibra y al riesgo de cáncer. El consumo de fibra es un factor protector para el cáncer. Se ha observado que el consumo de fibra total, soluble e insoluble, puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, tanto pre como posmenopáusico, y el riesgo de cáncer de colon. La recomendación actual es que se consuman 30 gramos de fibra en el día. Y en nuestro país, nosotros les podemos contar de que lamentablemente estamos muy por debajo de esa recomendación, llegando solo a casi 13 gramos de fibra al día, de acuerdo a la última encuesta nacional de consumo alimentario que se hizo en nuestro país en el año 2010. ¿Cuáles son los alimentos más altos en fibra? Se preguntarán. Las frutas, las verduras y especialmente los cereales integrales y las legumbres. Por eso es muy importante que ustedes en sus familias y en su ambiente más cercano
refuercen que es importante consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, además de granos integrales y legumbres, ¿ya? Y es muy importante también que tengamos un consumo de distintos colores. ¿Por qué también es importante los colores? Porque cada color aporta una vitamina y un antioxidante distinto. Por eso es que hablamos de 5 frutas y verduras al día, todos de distinto color. Ahora, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿cómo es que la ingesta de fibra disminuye el riesgo de cáncer de colon? Esto es una publicación de hace un tiempo atrás y describe como dos grandes mecanismos por los cuales nos ayuda la ingesta de fibra en la disminución del cáncer de colon. Uno, porque la microbiota, es decir, todas estas bacterias que viven en nuestro colon, en nuestro intestino, crecen de manera adecuada y generan varios compuestos que van a mejorar todo el ambiente de nuestro colon, y todas estas bacterias se alimentan de la fibra y la fermentan. Por lo tanto, la ingesta de fibra, de fruta y de verdura y de granos integrales van a ayudar a que todas estas bacterias que son muy beneficiosas para nosotros crezcan y colonicen nuestro colon, valga la redundancia, y generen muchos compuestos que son beneficiosos para disminuir la inflamación. Y por otro lado, también la ingesta de fibra provoca que uno tenga mayor cantidad de deposiciones en el día, arrastrando todos los compuestos tóxicos que tengan y eliminándolos a través de las deposiciones, ¿ya? Estas dos vías van a mejorar la barrera intestinal y van a disminuir nuestro riesgo de cáncer de colon. Ahora, otro punto importante es el consumo de lácteos y cáncer, y acá hoy día hay mucha... Ahora, con respecto al consumo de lácteos y cáncer, ¿cuál es la evidencia y qué es lo que sabemos hoy? La verdad es que existen muchos mitos dando vuelta sobre que los lácteos pueden ser cancerígenos, que se prohíben en los tratamientos del cáncer, y la verdad es que las redes sociales e internet flaco favor hacen a poder tener una información fidedigna. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Existen muchos estudios del consumo de lácteos y cáncer de próstata, y la evidencia actualmente es bastante limitada. Hay algunos estudios que dicen que el consumo de lácteos no tiene ningún efecto sobre la mortalidad y sobre el cáncer de próstata. Hay unos estudios que dicen que sí puede aumentar algo del riesgo. Hay otros estudios que dicen que no, que incluso el consumo de lácteos es un factor protector para el cáncer de próstata, es decir, a mayor consumo, menos riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, hoy día, con la evidencia que tenemos, no podemos hacer una recomendación, ¿ya? Ni siquiera, hoy día no podemos decir que hay que evitar el consumo de lácteos, ni tampoco decir que hay que consumir lácteos a destajo. Porque además también los lácteos son un grupo demasiado diverso de alimentos, donde hoy día tenemos lácteos que son líquidos, que son sólidos, que son altos en grasa, que son bajos en grasa, y además hoy día la industria también impulsa una modificación y un procesamiento de los lácteos. Por lo tanto, la asociación de los productos lácteos con cáncer es muy difícil de hacer. Entonces, hoy día, más que nada, la recomendación es consumir 3 porciones de lácteos bajos en grasa, porque eso sí tiene evidencia de que no provoca daño y que no afecta ni a nivel cardiovascular, ni tampoco a nivel de mayor riesgo de cáncer, ¿ya? Y con respecto al consumo de lácteos y otros tipos de cáncer, hoy día no existe evidencia concluyente que puedan provocar mayor riesgo. Entonces, finalmente las recomendaciones, como les decía recién, consumir lácteos bajos en grasa y una cantidad de 3 a 4 porciones en el día. Y a modo de resumen, finalmente ya con todo lo que hemos dicho, existen las recomendaciones para la prevención del cáncer de la Asociación Americana de Investigación para el Cáncer, y esto resume un poco todo lo que hablamos recién. Uno, mantener un peso saludable, ¿ya? Porque sabemos que la obesidad se relaciona con ciertos tipos de cáncer. Mantenerse físicamente activo, y eso probablemente lo van a ver en alguna de las otras conferencias sobre los beneficios del ejercicio para la prevención del cáncer. Consumir una dieta y una alimentación alta en cereales integrales, en granos integrales, en frutas, verduras y legumbres, porque ya sabemos que tienen un efecto protector sobre el cáncer de colon. Limitar el consumo de comidas procesadas y de carnes procesadas, porque ya vimos que efectivamente tienen mayor riesgo de cáncer. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, más que nada porque el consumo de alimentos azucarados y de bebidas azucaradas influye sobre el control del peso y sobre la obesidad.
Limitar el consumo de alcohol. Ya dijimos que el alcohol efectivamente se relaciona con ciertos tipos de cáncer. Además, por otro lado, la evidencia dice que no es necesario consumir suplementos nutricionales para evitar el cáncer. Esto de que el consumo de ciertas vitaminas puede disminuir el riesgo de cáncer, no es tan así, no existe evidencia de eso, y hoy día las recomendaciones internacionales dicen que solamente se deben utilizar vitaminas en casos en donde exista claramente algún déficit, ¿ya? Por otro lado, para las madres también se les recomienda continuar y dar lactancia materna porque efectivamente se ha visto que la lactancia materna es un factor protector para ciertos tipos de cáncer, no solo para la madre, sino también para el bebé. Y además, si ustedes ya tienen un familiar o son pacientes que tienen cáncer, traten de seguir todas estas recomendaciones en caso que lo puedan hacer, ¿ya? Y esto también son las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer, que también son un poco más amplias porque hablan también de la exposición solar, de la vacunación y de otras medidas también que son importantes. Les agradezco mucho a todos ustedes por la atención. Agradezco nuevamente a la organización de iCáncer por haberme invitado a esta charla. Espero haberles aclarado y haberles aportado un granito de arena en el conocimiento sobre la importancia de la alimentación como factor de riesgo o factor protector para el cáncer. Y les dejo también mi correo electrónico por si es que quieren hacer alguna consulta o si tienen alguna duda. ¿Ya? Así que quedo completamente atenta a las dudas que puedan tener. Muchas gracias.